En las vastas llanuras del suroeste, donde el horizonte se fundía con el polvo y el sol parecía inmóvil sobre las montañas rojizas, el tiempo se movía despacio, como si el viento mismo cargara con el peso de las historias que nadie contaba. Allí, entre los límites inciertos del territorio apache y las tierras que los colonos blancos reclamaban como suyas, se levantaba la pequeña granja de Thomas Avery, un hombre reservado, de manos curtidas y mirada Había llegado años que esquivaba atrás, la de los demás, buscando paz después de la guerra, con la esperanza de que el silencio del desierto apagara las voces de su pasado. Pero el desierto no calla, solo cambia de idioma. Su rutina era un ritual sin sobresaltos: despertar antes del amanecer, encender el fuego, alimentar los animales, revisar las cercas y perderse luego entre surcos de tierra seca que apenas daban maíz suficiente para vivir. En los días sin viento, el polvo se le pegaba a la piel como una segunda capa y la soledad se le metía en el alma con la misma persistencia. Apenas hablaba con los viajeros que pasaban, ni con los pocos vecinos dispersos en millas de distancia. En su pequeño universo, todo estaba medido, repetido, ordenado, hasta que un día, la frontera invisible entre su mundo y el de los espíritus del desierto se rompió. Fue una tarde sin Thomas nubes, encontró huellas con el sol cerca del bajando pozo, detrás de las pequeñas colinas, pero firmes, de alguien descalzo. Siguiendo el rastro, descubrió una figura agachada entre los arbustos, una mujer con la piel del color del cobre bruñido y el cabello oscuro trenzado con hilos de cuero. Llevaba ropas gastadas, los pies heridos, y una expresión de alerta, como un animal acorralado. Thomas retrocedió, instintivamente, pero no había amenaza en ella, solo cansancio. La mujer estaba herida, una línea de sangre seca en el brazo derecho. En el aire flotaba un silencio distinto, denso, ancestral. Sin entender del todo por qué, Thomas la llevó a su cabaña, limpió la herida con agua tibia y la cubrió con una manta. Durante los días siguientes, ella permaneció en silencio, observando todo con atención. No hablaba inglés, o tal vez no quería hacerlo. Se movía con una mezcla de fuerza y gracia, y cada gesto Thomas la parecía veía pertenecer a otra época, mirar el horizonte como si esperara señales invisibles, y algo dentro de él, algo que había dormido por años, empezó a agitarse. Supo por los símbolos tatuados en su piel y los collares de hueso que era apache, tal vez de una de las tribus que aún resistían más allá del río Gila. No sabía qué la había traído hasta su puerta, pero en su mirada había una determinación que imponía respeto. El tiempo Compartían los silencios palabras, de las mañanas, los sonidos de los insectos, las noches sin luna en las que el fuego era el único latido visible. Thomas le enseñó a ordeñar las cabras. Ella le mostró cómo leer el cielo antes de una tormenta. A veces, mientras él trabajaba la tierra, sentía su mirada sobre él, una mirada que no pedía nada, pero que lo desnudaba de su reserva. En el roce accidental de las manos, en la forma en que ella sostenía la mirada un segundo más, algo crecía, un hilo invisible que los unía más allá de los idiomas. Cuando las tropas del fuerte más cercano comenzaron a patrullar los alrededores, Thomas entendió el peligro. Las leyes no toleraban que un colono albergara a una mujer apache, y menos aún que la protegiera. Sabía que podían colgarlo por eso, pero ya era demasiado tarde. Ella era parte de su casa. Mientras el viento golpeaba las ventanas y el desierto parecía respirar con furia, ella se acercó a él. En sus ojos había fuego y tristeza, como si cargara un secreto que debía entregarle antes de desaparecer. No hubo palabras, solo un movimiento lento, una entrega silenciosa que rompió los muros del miedo. Después de esa noche, algo cambió. Ella comenzó a trenzar su cabello de forma distinta, a preparar hierbas que Thomas no conocía, para algo, a dibujar símbolos. Y una mañana, cuando el sol apenas tocaba las montañas, lo miró con una calma profunda, como quien ha tomado una decisión que ya no admite regreso. En su mirada había ternura y desafío, en su gesto, una promesa. Thomas no entendió las palabras exactas, pero entendió el sentido. Quería un hijo suyo, no como un deseo romántico, sino como un acto de unión entre dos mundos que se odiaban. Un hijo que llevaría la fuerza del desierto y la paciencia del campo,
la memoria de los que fueron libres y la esperanza de los que intentaban comenzar de nuevo. Thomas no respondió. No supo cómo. En su interior, una tormenta se desató. Había vivido evitando todo lo que implicara vínculo o futuro, pero ella no le pedía amor, le ofrecía significado. En las noches siguientes, la distancia entre ellos se disolvió sin palabras. El cuerpo de ella olía a tierra húmeda y fuego, y cada encuentro era una plegaria muda. No había pecado ni culpa, solo la certeza de que, por un instante, el mundo se reconciliaba consigo mismo. El invierno llegó con violencia. Los rumores de un ataque apache circulaban entre los colonos, y los soldados aumentaron la vigilancia. Un día, una patrulla llegó hasta su granja buscando rastros de fugitivos. Thomas escondió a la mujer en el establo. Su corazón golpeaba con fuerza mientras los cascos de los caballos retumbaban cerca. Los soldados registraron la casa, lanzaron preguntas, pero no encontraron nada. Cuando se fueron, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ella sabía que debía marcharse. Esa noche, al calor del fuego, Thomas sintió el vacío que se avecinaba. Ella se acercó, lo tocó con una ternura casi sagrada y le dejó un colgante hecho con hueso de águila. Luego se marchó sin mirar atrás, como si el destino la llamara desde las montañas. Durante semanas, Thomas siguió viendo su sombra entre los árboles, su rastro en el viento, su presencia en los sueños. La granja volvió a su silencio, pero el silencio ya tenía su nombre. Pasaron meses. La primavera trajo lluvias escasas y nuevas flores entre las piedras. Un amanecer, mientras revisaba el pozo, Thomas vio una figura a lo lejos. Caminaba despacio con una manta al pecho. Era ella. Cuando se acercó, Thomas vio que en sus brazos llevaba un niño, de piel dorada y ojos grises como el cielo antes de la tormenta. No hubo palabras. Ella colocó al niño en sus brazos, lo miró una última vez y se fue. Thomas se quedó de pie, sosteniendo aquel pequeño ser que respiraba con la calma de quien pertenece a dos mundos. El niño abrió los ojos y lo miró con una claridad que lo atravesó. En ese instante, Thomas comprendió lo que ella había querido decir aquella vez. No era solo un hijo, era un puente, una promesa, una reconciliación silenciosa entre la tierra y el hombre, entre el pasado y el futuro. Los años pasaron, el niño creció, aprendiendo de la tierra, del viento y del silencio. Thomas lo crió con la paciencia que nunca tuvo consigo mismo. Mientras el pequeño dormía, escuchaba el ulular lejano de un búho o el eco de tambores en la noche, y sabía que ella estaba viva, allá lejos, cuidando desde la distancia. El niño tenía la sonrisa de su madre y la mirada de su padre, y aunque el mundo alrededor seguía dividido, en esa pequeña granja había una paz que ningún hombre blanco ni apache había conocido. Cuando el muchacho cumplió 10 años, Thomas le entregó el colgante. Le contó la historia no con palabras, sino con gestos, con silencios. El niño entendió. En su rostro no hubo sorpresa, solo la certeza de algo que ya sabía. Desde entonces, cada vez que miraba el horizonte, parecía escuchar un llamado. Años después, cuando Thomas envejeció y su cuerpo empezó a flaquear, el muchacho se convirtió en su fuerza. Cuidaba la tierra con la misma devoción que su padre, pero en su corazón ardía la curiosidad de su madre. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte y el aire traía el aroma de la lluvia, el joven se despidió. Llevaba el colgante al cuello, una lanza a la espalda y los ojos llenos de futuro. Thomas no intentó detenerlo. Sabía que su destino estaba al otro lado del río, entre las montañas donde el viento hablaba en la lengua de su madre. Cuando la noche cayó, Thomas encendió el fuego y miró hacia las estrellas. Por primera vez en años, la tierra sintió que su vida había tenido sino porque había cruzado un abismo que muchos hombres no se atrevían ni a mirar. Había amado sin entender, protegido sin pedir, dado vida sin esperar recompensa. El hijo de ambos se convertiría en el símbolo de algo más grande que ellos, un recordatorio de que incluso en el desierto más árido podía brotar una flor si la tierra era tocada con respeto. El tiempo, las guerras cesaron su curso, las fronteras cambiaron, y las historias de los hombres se mezclaron con las leyendas de los pueblos antiguos.
Nadie recordaba al granjero solitario ni a la mujer apache que un día desapareció entre las montañas. Pero en las noches de luna llena, los ancianos del valle decían que aún se podía ver una figura caminando entre los campos, una mujer con el cabello trenzado y una mirada serena, observando desde la distancia el lugar donde Thomas una vez murió en silencio, dejó su corazón sentado frente al fuego, con el colgante vacío en las manos y una sonrisa leve en el rostro. En la puerta, el viento soplaba con un rumor que parecía una canción lejana, la misma que ella solía murmurar al amanecer. Y cuando los primeros rayos del sol tocaron su rostro, el desierto entero pareció inclinarse, reconociendo que incluso en medio de tanto polvo había existido una historia que unía lo humano con lo eterno. El hijo regresó años después, convertido en un hombre de mirada firme y paso tranquilo. Encontró la casa en ruinas, el pozo seco y el aire cargado de memorias. Cavó una tumba junto al roble que su padre había plantado y dejó sobre ella el colgante de hueso. Luego encendió una fogata y permaneció allí toda la noche observando el cielo. Cuando el amanecer tiñó de rojo las montañas, una bandada de águilas cruzó el horizonte. Sabía que los espíritus del desierto y sonrió, lo habían aceptado. Desde entonces, su historia se volvió leyenda. Los viajeros que pasaban por el valle contaban que en las noches claras se podía escuchar un canto en dos idiomas distintos, uno de ellos olvidado por el tiempo. Decían que el viento lo traía desde las montañas, mezclando las voces de quienes alguna vez se atrevieron a amar más allá del miedo, más allá del odio, más allá de las fronteras impuestas por el corazón del desierto, donde el polvo guarda secretos y las estrellas parecen más cercanas. Seguía viva la promesa que ella había hecho una vez al tímido granjero: tener un hijo que uniera dos mundos bajo un mismo cielo.